A mis 63, descubrí que una casa puede esconder cosas que no saben guardarse solas. El día que murió mi padre, un agosto húmedo en la colonia Roma, con los jacarandás quietos, aunque no fuera su temporada, me dejó una caja de madera que olía a clavo y a negativo viejo. Arriba, la Leica de su padre, mi abuelo Evaristo, fotógrafo de nota diaria en los años 30. Abajo, sobres de papel mantequilla con contactos pegados a mano y números escritos con lápiz azul. No eran cosas para vender, eran cosas que piden ser vistas con paciencia. Abrí el primer sobre porque decía 920, 1935, Alameda, San Juan de Letrán. Me acomodé en la mesa, puse una lámpara de brazo, me enfundé unos guantes de algodón, los mismos que usaba para cambiar focos, y saqué el contacto. Era una tira con 4 escenas de calle, un desfile, pancartas, los sombreros de palma como pequeñas lanchas en un mar de gente. A la derecha una trifulca, hombres con camisas claras, doradas, pensé luego, y trabajadores con boinas agarrados por los hombros, un policía levantando el brazo con una macana, mujeres echadas atrás por el jaloneo. La luz entraba de lado, las sombras alargadas, al margen, con letra precisa, E20797. Me quedé un rato largo. No era la primera vez que revisaba álbumes familiares, pero una cosa es ver bodas y bautizos, y otra, meter la nariz donde hubo golpes. Recordé una historia de mi padre dicha siempre a medias. Tu abuelo se metía donde no debía. Marchas, fábricas, tranvías parados. Ese día de 1935 volvió con la ceja abierta y un rollo de película guardado en el calcetín. No hacía falta más para que la curiosidad me mordiera. Fui por la lupa de joyero de mi marido, mecánico, de manos buenas, muerto hace años, y empecé a mirar como quien lee la letra chica de un contrato. En la tercera imagen, casi al centro, vi el detalle que no encajaba. En la camisa de uno de los dorados, un hombre de mandíbula cuadrada y cabello peinado hacia atrás, prendido en el bolsillo, asomaba un pin metálico. No era símbolo patrio ni logotipo de tienda. Era un escudo diminuto con un timón y 2 letras entrelazadas, C-I-L. Me sonó familiar, pero no supe de dónde. Más abajo, en el mismo cuadro, un policía con gorra de charol, número 314 en la placa, sujetaba del antebrazo a un obrero. En su muñeca, al descubierto por el movimiento, un brazalete de tela enrollado, con la misma insignia que el pin del dorado, timón y letras. Solté el aire sin darme cuenta de que lo estaba guardando. Policías con brazalete de camisas doradas, en pleno desfile del 20 de noviembre en San Juan de Letrán. Miré de nuevo la tira. En el primer cuadro, 2 hombres hablaban pegados a la oreja de un tercero. Al fondo, un letrero pintado en un negocio de electricidad. Compañía de Luz y Fuerza. Sucursal. Ahí me cayó la moneda que hacía rato rebotaba. CLIF. Las siglas. No era Mar de Cálida Lealtad, ni Club Liberal. Era la empresa eléctrica. ¿Qué pintaba su insignia como pin en el bolsillo de un dorado? ¿Qué hacía un policía con brazalete que, en el papel, pertenecía a una empresa privada? ¿Qué decía ese pequeño, mínimo detalle de una foto de hace casi 90 años? No quise construir castillos en el aire, así que hice lo que me enseñó mi abuelo en una libreta que conservo. Primero, agranda sin inventar, después compara, luego pregunta. Llevé el contacto a la computadora, fotografié con buena luz, limpié el polvo en edición y amplié. El pin no dejaba dudas, el brazalete tampoco, de esos que se desenrollan y se ponen por encima del uniforme para no comprometer oficialmente a nadie, pensé con cinismo. En el cuarto cuadro, reflejado en el cristal de un escaparate, de esos reflejos que los fotógrafos agradecen aunque rompan las reglas, quedaba atrapado el gesto de un apretón de manos entre el policía 314 y el de la camisa clara. Era un instante. No era un abrazo. Era ese apretón seco de acuerdo.
A mi edad, una aprende a sospechar de lo que se arma solo en la cabeza. Así que me fui a buscar papel. El martes siguiente tomé el metro hasta Ciudad Universitaria y me encerré en la hemeroteca. Pedí el Nacional y el Universal de finales de 1935. En los periódicos, con ese estilo que mezcla solemnidad y chisme, se hablaba de los enfrentamientos con los camisas doradas, actos de provocación derechista en las crónicas obreras, choques en las de los diarios grandes. En una nota del 21 de noviembre, un reportero desde la Alameda contaba que un grupo de individuos con camisa amarillenta intentó detener a los contingentes sindicales, que la policía restableció el orden, que hubo varios detenidos. Nada del pin, nada del brazalete. ¿Cómo lo habría escrito un periodista si lo hubiera visto? Curiosa coincidencia en los accesorios de los presentes, tal vez. O nada, por miedo o por costumbre. Me empeciné. Fui al archivo histórico de la ciudad. Pedí el Fondo Policía del Distrito 1935. Una caja de cartón, inventarios de arrestos del 20 y 21 de noviembre. Leí nombres, oficios, carpinteros, tranviarios, tipógrafos. Uno me saltó, Sabas Toledano, electricista, detenido por alteración del orden. En el margen, con tinta corrida, liberado por orden del jefe de plaza, recomendado Selif. La sigla me golpeó otra vez, como si me llevaran en los ojos un martillito. La empresa eléctrica recomendando a detenidos. ¿A favor de quién? Volví a la tira fotográfica. En el primer cuadro, al borde izquierdo, un hombre llevaba una gorra con el logo de la compañía y un gafete colgado del cuello. Su mano, otra vez, un detalle mínimo, sujetaba del codo aún camisas doradas, no a un obrero. No sabía aún cómo unir eso sin caer en el partido de la sospecha eterna, pero ya no podía soltarlo. Mi abuelo había nombrado aquella tira E2697. Rebusqué en la caja. Encontré E2798, 2799 y 2800. El desfile seguía. Más pancartas, fuera provocadores, pan y trabajo. En la 2799, una camioneta Ford abierta en la caja, con un letrero lateral, Servicios de Seguridad Industrial, CIA, de luz y fuerza. Detrás, 3 hombres de camisa clara cargando cajas. En la misma imagen, en una esquina, una cajita de madera con la tapa abierta. Dentro, brazaletes enrollados con la insignia del timón. En el borde de la foto, a mano, la anotación de Evaristo, cajas en patio lateral de la sucursal, 1410. Volví al plano de la ciudad de entonces, yo y mis manías de maestra de secundaria jubilada, y busqué la sucursal indicada al fondo del cuadro. San Juan de Letrán, esquina con artículo 123. En un directorio de 1935 aparecía Compañía de Luz, Oficina de Cobros y Cuadrillas. Si mi abuelo había fotografiado brazaletes con insignia de la empresa guardados en su patio y hombres con camisas de dorados cargándolos, ¿qué contaba eso? Que al menos parte de aquel grupo, presentado siempre como paramilitar, sin padrinos, tenía casa prestada y recursos de una empresa privada con la que el Estado convivía, y que la policía se entendía con ellos o con su logística. No hacía falta adornar. Me quedé horas. Le pedí al encargado del archivo los expedientes de seguridad privada de la época. Me trajo un legajo de 1934. Reglamento para cuerpos auxiliares. Entre firmas de abogados y jefes, un oficio. Autorización a la Compañía de Luz para constituir cuadrillas de seguridad industrial para resguardo de instalaciones. Prohibido intervenir en actos públicos. Uniforme, camisas de tono mostaza, pantalón caqui. Me reí sin ganas. Mostaza dorada. Conspiración, palabra grande. Pero el reglamento se había escrito para no permitir lo que las fotos sugerían. Intervención en calle, a la vista, en un acto político, con brazaletes desenrollados cuando conviene y enrollados cuando no. No podía, no quería, montar un tribunal en mi mesa.
pero tampoco quería que esa tira volviera a dormir. Llamé a Rosa María, tipógrafa jubilada que conocí en la Miguel Lerdo cuando fui a buscar recortes de mi abuelo para un álbum. «Vente a la Santa María», me dijo, «y trae pan. Aquí tengo café y una deuda vieja con 1935. Llegué con una bolsa de conchas. Rosa María puso la cafetera italiana en la llama chica y se sentó con esa espalda derecha que solo tienen las mujeres que pasaron media vida corrigiendo galeras. Le mostré los contactos, le conté lo del PIN, lo del brazalete, lo de la camioneta. Apenas terminaba de hablar y ella ya se estaba levantando. «Te voy a presentar a alguien que estuvo», dijo. «No como chisme, como testigo. Se llama Don Atilano, tranviario. Ojo claro pese a la edad. Su hermano trabajó en la eléctrica. Es de los que te dicen sí o no sin comillas. Caminamos 3 cuadras hasta una vecindad con patio lleno de geranios. Don Atilano nos recibió en silla de mimbre, con un suéter de rombos y una mirada que primero te mide y luego te invita a sentarte. «Camisas doradas», dijo cuando vio la primera imagen. «Ellos venían con permiso de alguien. No te metas». Era palabra de esa época, y era mejor para los huesos. Se acomodó. «Mira, muchacha, yo tenía 18. Ese 20 de noviembre fuimos con el sindicato. En la esquina de San Juan de Letrán nos estaban esperando unos hombres con sombreros blandos, no todos, pero los suficientes. Se armó. La policía se metió a separar cuando ya había golpes dados. Y había brazaletes. Los sacaban y se los ponían, y luego se los quitaban. No eran tontos. Le conté lo del reglamento, lo de cuerpos auxiliares. Sonrió sin alegría. «¿Auxiliares? ¿De quién?». Se inclinó. «El hermano de mi compadre trabajaba en la compañía. Decía que los hacían ir a cuidar transformadores cuando había marchas, y que si se ofrecía, apoyaban. ¿Ya ves? Yo te digo lo que vi. Lo de adentro, uno se entera en las fondas». Le enseñé la última de la tira, el reflejo en la ventana con el apretón de manos. Atilano soltó un «ah». Ese gesto lo vi varias veces. No es delito, es acuerdo. Y el acuerdo, en este país, se parece mucho al delito cuando se hace con uniforme. Regresé a casa con el zumbido del tranvía de entonces en el oído. Sé que ya no pasa por San Juan de Letrán, pero hay ruidos que se quedan en las calles como perfumes pegados a la madera. Puse las fotos, las notas, el reglamento, el recorte de Sabas Toledano sobre la mesa. Escribí con lápiz quién escribió la historia para que no quedara esto. Y debajo, ¿qué hago ahora? La respuesta llegó por el camino de las cosas simples. Mandé un correo a la Casa de Cultura de Santa María la Ribera. Propuse una charla, una tarde con negativos, lo que cuenta una foto de 1935 cuando la miras con lupa. Nada de denuncia, nada de verdad definitiva. Aceptaron. Pusimos fecha para un sábado. Preparé copias ampliadas. Le pedí a Rosa María que me acompañara. Le pedí a don Atilano permiso para citarlo. Llamé a mi hija, más joven, periodista que odia los adjetivos, y le dije lo que planeaba. «Ve con cuidado», me dijo. «Cuenta lo que tienes. No completes lo que no. Oh, hace falta que te lo recuerden». Esa noche, antes de dormir, abrí la caja otra vez. Debajo de la tira 2800, un sobre pequeño que no había visto. Arriba, la letra de mi abuelo, para cuando alguien pregunte. Abrí con los dedos. Era una hoja redonda como las de libreta de antes, con manchas de café. Decía: «No soy valiente, soy terco». Vi cargar brazaletes en un patio de la compañía. Vi a un policía desenrollar la insignia y volverla a enrollar cuando vio mi cámara. Me rompieron la ceja por la curiosidad. No escribí nada porque soy fotógrafo. Ahora dejo esta nota para que no digan que inventé al ampliar. Me senté en el borde de la cama, la hoja en las manos. No necesitaba más para decidir que no guardaría esto en palabras sueltas. Alguien, mi abuelo, había esperado a cuando alguien pregunte. Era el turno.
Y entonces, cuando ya apagaba la lámpara, me entró esa duda que llega como mosca. Si esto se supo alguna vez, ¿por qué se olvidó? O peor, ¿quién se aseguró de que se olvidara? Dormí a medias con el ruido de la aguja del tranvía en la curva, que no sé de dónde venía, pero rugía como si, en alguna parte, todavía doblara. El sábado de la charla amaneció con cielo limpio y olor a pan tostado de las fondas que abren temprano. Llegué a la Casa de Cultura con una carpeta negra debajo del brazo y la Leica de adorno. Ridiculez nostálgica, lo sé. En la sala había sillas plegables, un proyector, un vaso con agua. Rosa María puso junto a la entrada un letrero escrito a mano. Cuando termine, pregunte y cuente. Se llenó con gente de barrio, señoras de suéter grueso, jóvenes con libreta, un señor con bastón que se presentó como viejo de Alameda. A las 11 empecé. No hablé de conspiraciones en el título. Empecé por el hallazgo, la caja, el contacto, el pin. Pasé a la ampliación del brazalete, luego el apretón de manos reflejado. A cada imagen explicaba, esto está aquí, esto se ve, no estoy metiendo cosas que no están, el resto son inferencias que aviso cuando las hago. Mostré el recorte de los camisas doradas, el reglamento de cuadrillas auxiliares, la nota del archivo con el recomendado CELAIF. La sala no aplaudía ni murmuraba. Escuchaba con esa atención silenciosa que es la mejor forma de respeto. Invité a don Atilano. Se levantó con su bastón, habló con frases cortas. Yo vi apretón, yo vi brazalete, yo vi policía que se pone y se quita, yo vi camioneta de compañía entrando por la lateral. No digo más, porque no puedo jurarlo. Hubo cabezas que asentían, no sé si por memoria propia o por la fuerza de un testigo que no busca lucirse. Un hombre de mi edad levantó la mano. Mi abuelo fue electricista. Decía que algunos se metían en cosas, no todos, algunos. No quería hablar en la mesa. Mi abuela le callaba con la mirada. Las mujeres a veces cuidan la paz con ojos. Cuando abrimos el micrófono, una señora de pelo blanco recogido con peinecitos pidió voz. Yo trabajé en la compañía, oficina de cobros, 1950-1975. Nos decían que en los 30 hubo desorden, que por eso había reglamento. No conocí brazaletes. Conocí jefes que decían, hagan la vista gorda. Los brazaletes eran más viejos que yo. Se reía sin risa. Al final, un joven con mochila preguntó lo que me venía orbitando desde que vi el pin. ¿Y entonces? ¿Para qué sirve esto? ¿Para cancelar a alguien? ¿Para enojarnos con fantasmas? Tomé aire. Para lo que siempre ha servido un papel bien leído, para ajustar la memoria. No vamos a demandar a una empresa que ya no es la misma. No vamos a pedir justicia de tribunal por algo de hace casi 90 años. Pero sí podemos decir en voz alta, hubo conveniencia entre privados y fuerza pública para permitir una provocación en un desfile. Lo sabemos no por discurso, sino por detalles. Brazalete, pin, camioneta, apretón, recomendado. Y podemos, sobre todo, quitarle el San Benito de alborotadores a los que salieron golpeados o detenidos sin padrinos. La gente se fue dejando gracias, y un par de «y no tiene miedo». Rosa María y yo recogimos cables. Cuando guardaba la Leica, se acercó una mujer de ojos azules, delgadas arrugas de fumadora, que se presentó con un apellido que me sacudió: Toledano. Soy nieta de Sabas, dijo sin ceremonias. El electricista de tu lista. Me pidió sentarse. Mi abuelo no hablaba. Mi madre algo contaba, que lo soltaron por un favor y que nunca quiso deber favores. Así que se fue a trabajar a una fábrica de focos donde pagaban peor. Vivió con el orgullo herido y la lengua apretada. ¿Me podrías dar copia de ese legajo con su nombre? No para subirlo a internet, para ponerlo junto a su foto en la sala, para saber qué palabra usar cuando lo nombre. Le imprimí en la oficina del Centro Cultural el escaneo. La vi doblarlo con esa delicadeza que se le da a los papeles que van a vivir en los cajones de una familia.
Me dejó un número en una servilleta. Si salen más cosas, avísame. Quiero que mi hija abran los ojos con datos, no con rabia. Los días siguientes fueron menos literarios y más de oficina. Fui al AGN con la nota de mi abuelo y la tira. Pedí que la digitalizaran, firmé el comodato para que quedara en un acervo que sobreviva a mis caprichos y mis herederos. El restaurador, un muchacho de manos finas, paciencia larga, me dijo: «Esto coteja con otras fotos de ese día, hay identidades repetidas, se puede armar un rompecabezas». «Ármalo», respondí, «pero sin drama, con fechas». Sonrió. Los jóvenes a veces agradecen que uno les pida precisión y no épica. Con Rosa María armamos un pequeño dossier, 16 páginas, grapas, portada con la foto del brazalete, y lo entregamos en 2 lugares, a la Biblioteca de Santa María y al Museo Sindical de Tranviarios, que sobreviven con la tosudez de los que han limpiado grasa de rieles toda su vida. En la portada no pusimos conspiración. Pusimos detalle en foto de 1935, sugiere coordinación indebida entre cuadrillas privadas y policía en el desfile del 20 de noviembre. Y abajo, pequeño: ¿cómo leer una imagen histórica sin inventar fantasmas? Es un título más largo, menos viral, y más honesto con mi edad y con el tema. Hubo llamadas, una de un reportero que quería la exclusiva, con un encabezado que me hizo reír: la verdad oculta detrás del desfile. Le dije que no era exclusiva y que no había verdad en mayúscula. Había pruebas, relatos, cruces. Agradeció y colgó. Otra, de un historiador serio que preguntó si podía citar el dossier en un artículo sobre cuerpos auxiliares y orden público en el México cardenista. Le dije que sí, con gusto, que para eso lo hicimos, para sacarlo del pasillo de mi casa. Y una más, la que me temía, la del hijo de un antiguo jefe de cuadrillas que me pidió no ensuciar apellidos. Le ofrecí reunirme con él y mostrarle los documentos. No quiso. Quería que borrara lo que no se borra con una llamada: los hechos. Entonces ocurrió algo que no anticipé y que me enseñó otra cara de la memoria. Una carta manuscrita, de sobreviejo, sello barato, sin remite. Dentro, una hoja con caligrafía de escuela buena. «Señora, mi padre fue policía. En 1935 tenía 23 años. Murió en 1979. Nosotros éramos niños. Yo encontré entre sus cosas un brazalete con unas letras. Nunca supe qué era. Lo guardé sin preguntas. Su charla me dio el nombre. No lo juzgo, vivió en su tiempo, pero ahora sé ponerlo en una vitrina sin mentirme. Gracias. J.L. Le contesté en otra hoja. Gracias por no tirar el brazalete. Guárdelo, si le ayuda, con un papel que cuente lo que usted entendió. A veces esa es toda la justicia que se puede. Mencioné al principio que no quería convertir la mesa de mi cocina en tribunal. No lo hice. Pero sí ayudé a colocar 2 placas que ahora existen, pequeñas, humildes. Una en la pared lateral de un edificio de San Juan de Letrán, cerca de donde la foto captó la camioneta. En esta cuadra, el 20 de noviembre de 1935, hubo choques entre contingentes obreros y grupos de camisas doradas. Documentos y fotografías posteriores sugieren que cuadrillas privadas participaron indebidamente con apoyo de autoridades. Recordamos los hechos para que el orden no tape los acuerdos que los sostienen. La otra, en la Casa de Cultura, junto a la ampliación del brazalete, cómo mirar un detalle, microhistoria de una tarde. Las palabras pesan menos que los aullidos, pero duran más. También ajusté la mía, la familia. En la pared del comedor colgué la leica de mi abuelo, vacía por respeto, y junto a ella la hoja que encontré con su letra para cuando alguien pregunte. Mi nieto, 8 años, ojos que ven lo que uno ya no ve, me preguntó si su bisabuelo era héroe. Le contesté que no, que era terco, que sabía dónde pararse y que eso, a veces, ayuda a otros más que los héroes apresurados. ¿Conspiración?
Si usted me pide el titular, digo, sí en pequeño, no el monstruo de novela, sino ese tejido que une intereses privados con brazos públicos sin papeles de por medio. Un jefe que hace un guiño, un gerente que abre un patio, un policía que desenrolla un brazalete cuando conviene. ¿Oculta? Sí, en los detalles, que a nadie le convenía mirar. ¿Revelada por una foto? No por una, por tres, y por un reglamento, y por dos testigos, y por un recomendado escueto en un margen. ¿Sirve de algo contarla a los 63? ¿Sirve para que Sabas Toledano deje de ser alborotador en sobremesas ajenas? ¿Para que el brazalete del hijo del policía no sea solo un trapo vergonzante? ¿Para que los jóvenes aprendan que la palabra orden se examina con lupa? Y para que yo duerma con la sensación de haber pagado una deuda con un hombre que escribió en una hoja redonda, hace casi 90 años, que se rompió la ceja por curiosa. Cuando camino por San Juan de Letrán, avenida rebautizada, rótulos nuevos, olores a comida rápida, a veces busco sin querer el reflejo en un escaparate. No sale siempre, pero cuando sale todavía se ve, si una sabe buscar, ese apretón seco entre uniformes y camisas claras. No lo miro con rencor, lo miro con esa mezcla rara de tristeza y alivio que da a entender por fin una esquina que pasaste 1000 veces, y me digo, como le digo a quien me lee, mire los detalles. Allí, en lo pequeño, se tejen las conspiraciones discretas, y también, si hacemos bien nuestra parte, las libertades.